del tiempo vimos que esta Biblia fue adoptada por los hermanos separados en 1521 con Lutero, y entonces ellos simplemente hicieron la traducción. Como ellos no son hebreos, pues ellos no iban a pronunciar en la palabra Jehová, ellos no iban a pronunciar Adonai, sino que eso es lo que estaba escrito, porque así está en los masoretas. En la Biblia masorética encontramos ya que cuando aparece el tetragrama aparece Jehová. Con el paso del tiempo, sobre todo viniendo desde la cultura alemana, poco a poco el Jehová con la Y se fue transformando en una J, y de ahí tenemos ahora la palabra Jehová. Esta palabra representa lo mismo que para nosotros Yahvé. Es exactamente el mismo tetragrama, nada más que es una pronunciación diferente, ya que cuando se adopta el canon de Jamnia por los hermanos separados, ellos no traducen, sino copian directamente la palabra que estaba en hebreo y que era precisamente Jehová. Esta palabra hoy nosotros la conocemos como Jehová, pero si te fijas, pues es exactamente la misma, Jehová o Jehová. Y entonces diríamos, bueno, y entonces nosotros, ¿por qué los cristianos católicos no decimos también Jehová? Porque en nuestras Biblias católicas no dice Jehová, sino que en nuestras Biblias católicas dice Yahvé. Porque nosotros hemos tomado directamente lo que Dios reveló. La palabra Jehová no significa nada en hebreo, no tiene ninguna significación. La palabra Yahvé significa el que es, y entonces por eso nosotros usamos exactamente la palabra que identifica a Dios. Yo soy el que soy, es decir, Yahvé. Y sabemos que se escribe y se pronuncia así por otras palabras que hoy han llegado hasta nosotros directamente también de la cultura judaica. Seguramente conoces la palabra aleluya. La palabra aleluya está formada por dos palabras. La palabra ale, que viene del verbo alejen, que es alabar o dar alabanza, dar gloria, y la palabra ya, que es el apócope de Yahvé, es decir, la forma corta. Así como decimos de papá, su apócope es pa, de mamá, ma. Y hay mucha gente que se refiere así de forma cariñosa a sus padres, pa o ma. Y así tenemos apócopes de diferentes palabras. Bueno, el apócope de Yahvé es ya. Y entonces tenemos aleluya, es decir, alaben a Yahvé. Pero ya sabemos que Yahvé no se puede decir, está prohibido, no se puede tocar el nombre de Dios por los judíos. Entonces, cuando alababan a Dios, pues decían aleluya, aleluya. Y bueno, ahí podrían después agregarle si querían, aleluya, Adonai, aleluya, Sabaoth, aleluya, aleluya, alaben a Yahvé. Y por eso nosotros sabemos que la pronunciación correcta de Yahvé es así, Yahvé, y no Jehová, que es simplemente una literación. Se fue haciendo una literación, se fueron metiendo las vocales de Adonai dentro de la palabra del tetragrama para que los judíos masoretas pudieran indicarle a la gente, así es como está escrito, pero se debe de pronunciar Adonai. Nosotros, por eso sabemos que el nombre de Dios es Yahvé, y así lo vas a encontrar en tu Biblia católica. Como ves, parecería simplemente pues cuestiones de, en este caso, de una traducción o de una forma de llamar a Dios, pero una forma un poco más consistente, ¿verdad?, en el tema de los libros, porque si a la Biblia le quitamos estos 7 libros, pues la estamos truncando. Estamos ahí quitando 7 libros que Dios había puesto para que nosotros pudiéramos conocer completamente la revelación. El problema entonces no es tanto la traducción, el problema es la cantidad de libros, pero también la forma de interpretar cada parte de la Sagrada Escritura, sobre todo pensando en que estos libros fueron escritos hace muchísimos años en una cultura completamente diferente a la que hoy vivimos, pues es importante conocer cuál es
la correcta interpretación, y por eso es que hemos venido hablando continuamente de la tradición y del magisterio, que nos ayudan a saber exactamente qué es lo que Dios quiso darle a conocer a su pueblo a través de estos libros. Como parte final ahora de nuestra reunión, de esta sesión, quisiera hablar brevemente de algo que ya conocemos y con lo que seguramente estarás más familiarizado, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, está dividido en 27 libros y también están catalogados estos libros en diferentes categorías. El Nuevo Testamento lo podemos categorizar en los libros históricos, que son 5, en los libros que son más que libros, son cartas, porque no tienen esta connotación, son cartas, que son 21 cartas, y los libros proféticos, solamente 1. Los libros históricos son los 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Son los que contienen la historia de Jesús, que, como ya lo habíamos dicho, y creo que vale la pena volverlo a repetir, recordar que por histórico no pretendemos decir que así exactamente sucedieron las cosas. Es una historia de salvación que cada uno de los escritores fue viviendo. Por eso se dice Evangelio según San Lucas. Algunos dicen Evangelio según la tradición de Lucas o lucana o de Mateo, porque están referidos a estas tradiciones que se fueron poniendo por escrito y que son las que ahora nosotros tenemos como los evangelios. No pretenden darnos una idea de la historia como nosotros la conocemos, porque esto da pie a, como algunos pues pretenden por ahí decir, pues están todos llenos de confusiones, mientras que en uno me dice que hay 2 ciegos, en el otro me dice que hay un ciego, mientras que esto parece haber pasado antes, aquí parece haber pasado después. Recordemos, no se trata de este tipo de historia. Y el último libro de los históricos sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las cartas están divididas. Las cartas de San Pablo son 14 cartas. Hoy sabemos que en realidad son 13 cartas, más lo que se conoce como la carta a los hebreos, que más bien parece ser una gran homilía dirigida pues no precisamente por Pablo, sino muy probablemente fue un escrito de Apolo con una gran defensa de la fe. Por otro lado tenemos las cartas de San Pedro, que son 2, la carta de Santiago, la carta de Judas y las cartas de Juan, y las cartas de Juan, que son 3. Finalmente pues tendríamos el Apocalipsis, que sería el libro profético. Es un libro que contiene la revelación de Dios de las cosas que ya sucedían, pero de las que van a ir sucediendo a lo largo de toda nuestra historia hasta el final de los tiempos. Que, como ves, pues podemos ver que algunas cosas ya han ocurrido, otras están ocurriendo, otras van a ocurrir, y por eso el lenguaje apocalíptico nos permite que las situaciones presentadas a través de símbolos e imágenes puedan ser reinterpretados continuamente dentro de la historia para darle validez a toda esta revelación. Así tenemos estos 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Quisiera, al final de nuestra reunión, invitarte especialmente a leer el Nuevo Testamento. Es difícil, sin una guía adecuada, sin un maestro adecuado, el intentar adentrarse en los libros del Antiguo Testamento, porque, como te he comentado, pues son libros escritos en una cultura diferente, con situaciones que no siempre alcanzamos a entender, y esto pues puede crear serias confusiones en nosotros. Por eso yo quisiera invitarte a que leas el Nuevo Testamento. Decía mi director espiritual que un cristiano que se precia de serlo debe de leer el Nuevo Testamento al menos una vez al año. Debemos de leer una vez al año todo el Nuevo Testamento. Para ello quisiera proponerte una forma sencilla, una forma simple en el que tú pudieras ir leyendo estos libros. Primero te recomiendo
que lo hagas más o menos unos de 10 a 15 minutos diarios. Si tú te propones leer de 10 a 15 minutos diarios tu Nuevo Testamento, en un año lo habrás leído completamente. Para llevar un orden, yo te sugiero el siguiente. No es el único, no es exclusivo, pero es algo que yo he encontrado que puede servir y puede ser de gran utilidad para quien está iniciándose en la lectura del Nuevo Testamento. Primero, te quiero invitar a leer el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque San Lucas pues es un gran médico, tiene un lenguaje, una pluma muy hermosa, narra con muchos detalles, muchos de los elementos que aparecen ahí. Después te invitaría a que leyeras su segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con estos dos libros tendrías ya toda una gran panorámica de lo que hizo Jesús hasta su muerte y resurrección y de todo el inicio de la iglesia. Tendrías toda una panorámica de la historia desde Jesús hasta la iglesia predicada por San Pablo. Enseguida, leer las cartas de San Pablo. Recordemos que San Pablo pues va a mantener una teología muy concisa y muy precisa. Lucas será discípulo de Pablo, de manera que cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, estamos caminando bajo las mismas líneas teológicas. Una vez que hayas leído estas 14 cartas de San Pablo, entonces te invito a moverte nuevamente a otro evangelio. Vamos a ver ahora la perspectiva de Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo. Se dice que los otros evangelistas tomaron a Marcos como referencia. Es muy parco, muy concreto, muy sintético. Dice la tradición de Papías que lo escribió su evangelio oyendo predicar a Pedro. Por eso sería conveniente que, terminado el evangelio de Marcos, pues leyeras también las cartas de San Pedro. Terminadas las cartas de San Pedro, regresa al siguiente evangelio, que sería el de Mateo. Vamos a cambiar completamente de teología. Vamos a irnos ahora a la teología de los judíos. Vamos a encontrar continuamente expresiones, por ejemplo, en Mateo, diciendo, y así se cumplió la profecía. San Mateo va a buscar a sus judíos, a quienes escribe, a la comunidad judaica, comprobarle que Jesús es verdaderamente el Mesías. Al final del Evangelio de Mateo, te invito a que leas ahora las cartas que llamamos las cartas judías, que serían la carta de Judas y la carta de Santiago. Manejan los tres escritos, tanto el Evangelio de Mateo, la carta de Santiago y la carta de Judas, manejan la misma teología. Al final de todo, habrá que leer el Evangelio de San Juan con sus cartas. Cuando tú termines de leer todo el Evangelio de San Juan, incluyendo sus cartas, podrás leer ahora el último libro, que es el Apocalipsis. Y te invito a que leas el Apocalipsis sin miedo, sin temores. La gente dice es que ahí hay puras cosas que me dan miedo, que me asustan. No hay nada que nos asuste. Todo lo que está en el Apocalipsis es una situación simbólica. Ciertamente puede que no sea tan fácil su lectura. Por eso te recomiendo un libro cuando vayas a leer el libro del Apocalipsis, que es, así se llama, El Apocalipsis de San Juan, del padre Hugo Bani. Es un gran especialista y como gran especialista sabe poner las cosas de forma muy sencilla y muy asequible a cada uno de nosotros. Date tiempo para leer tu Nuevo Testamento y verás cómo rápidamente la palabra de Dios empezará a realizar cambios contigo. Con esto pues damos final a este gran recorrido que hemos venido haciendo, que nos ha permitido conocer un poco más la estructura, los libros de nuestra Sagrada Escritura. En nuestra próxima reunión, si Dios lo permite, veremos ya nuestro primer tema. Vamos a empezar a conocer a Jesús, pero lo vamos a empezar a conocer directamente desde la Sagrada Escritura. Date tiempo para el Señor, date tiempo para la Sagrada Escritura y el Señor hará cosas maravillosas en tu vida. Que Dios te bendiga.